Hola, soy Nore y te doy la bienvenida a mi canal Spanish Gracias. Esta es la primera microlección de este 2024 y estaré publicando varias a lo largo de este año sobre gramática esencial. Vamos a comenzar con un verbo que funciona diferente a otros verbos en español, el verbo gustar. En este video vas a aprender a usarlo cuando después de gustar hay otro verbo u otros verbos. Los otros casos los vamos a ver en próximos videos. Al final de esta microlección vas a poder crear oraciones como nos gusta comer perro caliente los domingos o no te gusta tomar cerveza y comer carne al mismo tiempo. Comencemos. Cuando buscas la traducción de gustar en el diccionario, te sale to like y es lógico pensar que como termina en AR, pues puedes conjugar igual este verbo que el verbo, por ejemplo, amar. Hagamos un repaso. Los verbos terminados en AR, en presente, el indicativo, lucen así. Yo lo reemplazamos por una O, tú, amas, lo reemplazamos por un AS, ella, él, usted, lo reemplazamos por una A, nosotros o nosotras por amos, ellas, ellos, ustedes por aman. Y ya que repasamos, nos vamos a un caso o una oración específica en donde después de gustar haya un verbo y probamos usar estas terminaciones. Nuestra oración es I like eating soup. Dejo aquí un pequeño recordatorio de la conjugación para la primera persona. Entonces, nuestro verbo es gustar y tenemos yo para la primera persona. Tenemos presente esta terminación y decimos gusto tomar sopa. Yo gusto tomar sopa. Bueno, la verdad es que ningún nativo te va a hablar de esa manera. Yo gusto no funciona para construir estas oraciones que tienen verbo infinitivo después. ¿Por qué? Un nativo realmente traduciría esta oración I like drinking soup así. Me gusta tomar sopa. Y te preguntarás, bueno, pero ¿de dónde sale este me y por qué si el sujeto es yo, gustar lleva una A? ¿Por qué se conjuga con la tercera persona del singular? Veámoslo con detalle aquí. Entonces, ¿quién hace la acción? Yo. ¿Cuál es nuestra acción? Like. ¿Quién está recibiendo esa acción? Eating soup. Pero gustar funciona de una forma muy diferente. Pilas aquí, escúchame en esta parte con atención. Cuando construimos la oración con gusta, fíjate que tomar sopa es el sujeto de nuestra oración. Y si tomar sopa es el sujeto de nuestra oración, no podemos usar esta terminación, sino la tercera persona del singular, es decir, la terminación en A. Así que tenemos tomar sopa gusta. Lo tercero es que no vamos a preguntarnos sobre qué recae la acción. Cuando usamos gustar, nos vamos a hacer esta pregunta: To whom does the action indirectly fall? Y aquí tenemos un espacio exacto y preciso para poner la respuesta. Que pilas no va a ser yo, sino que va a ser una de estas palabritas, la que le corresponda al yo. En este caso, le corresponde me. Leamos nuevamente la oración. Tomar sopa me gusta. Ya tenemos todos los elementos y lo que sucede es que el nativo
va a construir la oración dejando el sujeto de la oración al final. Entonces, la respuesta final vendrá a ser me gusta. Vamos a volver a poner tomar sopa después del verbo, pero ahora sabemos que tomar sopa es realmente el sujeto de esta oración. Veamos otro ejemplo. You like reading books. Paso 1, identificamos quién hace la acción en nuestra oración en inglés. You like, quien recibe la acción es reading books. Pero en español, gustar ya vimos que funciona diferente, ¿cierto? ¿Quién es el sujeto real de la acción? Leer libros. Por lo tanto, conjugamos gustar con la tercera persona del singular y nos queda gusta, y tenemos nuevamente el espacio perfecto y preciso para poner aquí a quien le gusta leer libros, y nos vamos a nuestro listado de pronombres, que es como se llaman estas palabritas, y elegimos el que corresponde a you, que es tú. Así que nuestra oración queda con te. Leer libros te gusta. Y para hacerla más natural, para que suene tal cual un nativo la diría, nos llevamos nuevamente el sujeto al final o después del verbo gusta. ¿Te gusta leer libros? Muy fácil. Necesitamos un poco más de práctica, por eso te dejo aquí estas oraciones, en donde vamos a identificar quién es el sujeto de la oración y a quién está cayéndole de forma indirecta. Entonces, you like to travel in December. En inglés, el sujeto es you, la acción es like, y está cayendo esta acción en to travel in December. Pero en español, el sujeto de la oración cuando usamos el verbo gustar es viajar en diciembre. Muy bien. ¿Y a quién le gusta viajar en diciembre? A you. Es decir, que usamos nuevamente te. Eso está fácil porque recién acabamos de hacer un ejemplo así. Vamos con we like to talk at lunchtime. Nuestro sujeto de la oración queda al final, hablar a la hora del almuerzo. Gusta queda conjugado con la tercera persona del singular y nos corresponde a nosotros. Y finalmente, I like to rest in the park. Dejamos el sujeto de la oración al final, el gusta está conjugado con la tercera persona y me está hablando de a quién le gusta hacer esa acción, es decir, a yo. Algunos profes comparan el verbo gustar o la estructura de este verbo con la del verbo to please en inglés. ¿Por qué? Porque cuando decimos me gusta tomar la sopa, claro, no se parece a I like drinking soup, pero sí se parece a esta construcción. Drinking soup pleases me. Si esta forma de pensar el verbo gustar te ayuda, bienvenido, tráela a los recursos que tienes para usar este verbo. Miremos este caso. ¿Te gusta viajar en diciembre? Es igual a you like to travel in December, pero la estructura en español funciona dejando el travel in December como el sujeto de la oración y gusta como si estuviera funcionando así. Pleases to whom? Well, aquí hay un error. Y tú lo dijiste mientras traducías la oración. Muy bien. Y finalmente tenemos otra oración que dice me gusta descansar en el parque. I like to rest in the park. Y si utilizamos el verbo to please para entender mejor esta oración, nos queda que el verdadero sujeto es rest in the park, pleases, gusta, me. Vamos a practicar para que esto te quede súper claro. ¿Listo? Aquí tenemos nuestros pronombres
Aquí te voy a contar que estos pronombres se llaman pronombres de objeto indirecto. ¿Listo? Así se llaman estas palabras. Bueno, ¿recuerdas cómo se dice to dance en español? Muy bien. Es el verbo bailar. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta oración en español? Pausa el video antes de que veas la respuesta. Y recuerda que siempre puedes usar esta estructura si no estás completamente seguro de cómo responder. Entonces, muy bien, nos queda bailar, salsa, le, súper bien, gusta. Listo, entonces tenemos bailar, salsa, le gusta. Recuerda, sin embargo, que el nativo no va a organizar la oración así. Va a dejar bailar salsa al final. Entonces tenemos le gusta, bailar, salsa. Súper bien. Vamos con este segundo ejemplo. ¿Te acuerdas cómo se dice to play en español? Perfecto. Jugar. Nuestra oración es they like playing soccer. ¿Cómo la construimos con el verbo gustar? Pausa el video y si dijiste les gusta jugar fútbol, tuviste la respuesta correcta. Muy bien. Bueno, te tengo un reto, una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si después de gusta utilizamos dos verbos? Por ejemplo, to sing and to play guitar. ¿Será que tenemos que cambiar este verbo? Quizás ponerle una N. Pues son dos acciones. Pausa el video, escribe tu respuesta y compárala con la que te voy a dar. La respuesta es no, gusta queda igual, queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque singing and playing guitar se va a entender como un conjunto, un solo grupo. Así que identificamos este she, con que lo reemplazamos, le, dejamos el verbo gusta y ¿recuerdas cómo se dice to sing and to play guitar en español? Muy bien, le gusta cantar y tocar la guitarra. Perfecto. Última. Bueno, ¿y qué pasa si quiero hacer una oración negativa? ¿Dónde pongo el no? ¿Cómo la construyo? Muy fácil. Pero antes, ¿te acuerdas cómo se dice to sweep en español? Perfecto, barrer. Entonces, identificamos nuestro sujeto, que es barrer, que va a ir al final. Dejamos gusta con esta terminación, ¿cierto? Y a quién le gusta, a quién no le gusta barrer, a él. Entonces, le, y ese no va a ir antes, siempre va a ir antes de este pronombre. ¿Listo? No le gusta barrer. Perfecto. Como necesitas mucha práctica, te dejo en los comentarios una hoja de actividades para que practiques lo que aprendiste. Ahora ya sabes cómo hacer esta oración. Nos gusta comer perro caliente los domingos, donde comer perro caliente los domingos hace parte del sujeto y donde nos es a quienes está pleasing that action. Nos gusta a nosotros. We like eating hot dogs on Sunday. Y también sabes hacer oraciones negativas,
en donde el no siempre va a ir antes de este pronombre y no importa el número de verbos que tengas, en este caso tomar cerveza, comer carne, gusta siempre va a ir en la tercera persona del singular. Si llegas a ver oraciones como esta, a mí me gusta ver el amanecer en la playa y no sabes de dónde viene a mí, no te preocupes, lo vamos a ver en una próxima lección. Por ahora ya sabes cómo utilizar gustar con verbos y si este contenido te gustó y te ayudó, dale like y suscríbete. Estaré publicando más videos que te ayuden a aprender español. Hasta una próxima ocasión.